Bueno, a continuación nos acompaña el señor Ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo. Un aplauso para nuestro ministro. Un saludo muy especial a todas y a todos ustedes, al señor presidente del Partido Conservador, al senador Cepeda, al doctor Estefan Jobs, al señor diputado chileno que nos acompaña, al señor procurador para asuntos ambientales y agrarios, a las demás directivas del partido acá presentes, y en fin, a todas y a todos los asistentes a este importante foro que en buena hora ha convocado el Partido Conservador. A veces estos temas del medio ambiente se ven por algunos como nociones abstractas, nociones lejanas, temas no tangibles. Y resulta que si hay algo tangible e impactante en este momento son los temas ambientales o las falencias ambientales. Acabamos de salir de una de las olas invernales más fuertes que ha tenido Colombia. Lo que fue todo el año 2011 prácticamente. Los daños sobre la agricultura y la ganadería fueron inconmensurables. Llegamos a tener más de 1 millón de hectáreas bajo agua, bajo espejos de agua. Tuvimos el éxodo forzado de población animal, cuyos lugares de pastoreo se inundaron, como no había habido en la historia colombiana reciente. Más de 1 millón de cabezas de ganado hubo que mover de las tierras húmedas a las tierras secas más altas. En la ladera andina tuvimos completamente saturada, se calcula que unas 350.000 hectáreas, donde afloraron infinidad de deslizamientos, de derrumbes grandes, medianos, pequeños, con graves daños sobre la agricultura. Daños inconmensurables tuvimos también en las facilidades piscícolas del país. En muchas regiones, como el sur del Atlántico, se destruyeron quizás los centros más importantes de piscicultura con que contaba Colombia. Al amparo de la humedad, los problemas fitosanitarios se exacerbaron. Se exacerbó la cigatoca negra en el banano, la monilia en el cacao, la roya en el café, los hongos en las frutas, en las flores. Según un estudio que hicimos con la FAO, se pudo constatar que en infraestructura afecta a la agricultura y a la ganadería, sin contar el problema de las vías terciarias que virtualmente se derritieron durante el invierno, con afectaciones mayores, menores o medianas. Se afectaron 13 millones de metros cuadrados de infraestructura afectas a actividades agrícolas y ganaderas. Los distritos de riego quedaron gravemente afectados. En fin, los daños fueron muy delicados y apenas estamos empezando a reponer, a rehabilitar algunos de ellos, para no hablar de las unidades agrícolas propiamente o ganaderas, de los empresarios que resultaron afectados. Entonces uno piensa, ¿y de quién fue culpa todo esto? Pues la primera reacción
es a responder, esto fue culpa del exceso de aguas, cayó mucha lluvia y en efecto los registros hidrológicos de que dispone Colombia cuentan o dan cuenta que el año pasado fue uno de los años de mayores precipitaciones hidrológicas de las que hay registro en las estadísticas al respecto. Pero yendo un poco más lejos, como hay que hacerlo, pues se da uno cuenta que en realidad el problema no fue tanto el exceso de aguas, que las hubo en demasía, sino que la naturaleza, el medio ambiente le pasó la cuenta a Colombia por haber tratado mal el medio ambiente descuidadamente durante décadas. Porque si esos excesos de agua hubieran encontrado las cabeceras de nuestros ríos y quebradas adecuadamente reforestadas, que no las encontraron, si esos excesos de agua hubieran encontrado los lechos de los ríos y de las quebradas no colmatadas con los sedimentos y con el deslave de decenas de años de erosión y de reforestación descuidada en las cabeceras, y las aguas hubieran podido disponer de todos los cauces completos que la naturaleza había previsto para su curso, y no mermados en un 20, en un 30, en un 50% por la saturación de sedimentos. Si las aguas hubieran encontrado sus sitios de reposo debidamente respetados por el hombre, si hubieran encontrado los humedales no desecados criminalmente, sino como sitios de reposo y de tránsito previstos por la naturaleza, si hubieran encontrado esos excesos de agua, las rondas de los ríos y de las quebradas respetadas, que están gravemente irrespetadas, entonces, así hubiera habido esos excesos de agua, los estragos hubieran sido mucho menores. La gran lección que la ola invernal nos deja a los colombianos es que más que un exceso de lluvias, fue un déficit gigantesco de política ambiental, de policía ambiental bien entendida, acumulada de muchos años, en donde sus falencias, sus descuidos afloraron con el exceso de las aguas. Ese es un caso concreto y tangible de cómo son de inmediatos estos temas ambientales, no son pues unos temas abstractos y lejanos. Yo quiero reflexionar con ustedes en el día de hoy sobre algunos temas que ya el señor presidente del partido, el senador Cepeda, los ha mencionado, pero que siguen siendo de mucha actualidad y que deben ser objeto de mucho cuidado en el diseño de las políticas ambientales que se estén diseñando. Por eso me anticipo a celebrar el anuncio que él nos acaba de transmitir, de que el Partido Conservador está trabajando en un proyecto de ley o en unas normas que habrán de poner mayor y más severo control para poder armonizar minería y agricultura. Porque hoy no están bien organizadas y un país como Colombia tiene que aprender a explotar racionalmente su recurso minero. No se trata de privarnos de esa posibilidad, pero eso tenemos que hacerlo no a costa del medio ambiente ni a costa de la agricultura. Y si la actividad minera se hace con normas laxas, con políticas descuidadas, termina siendo la agricultura, vale decir la seguridad alimentaria, la más amenazada y la más vulnerable. Por eso, reflexionar sobre el tema
como lo está haciendo el Partido Conservador, el gobierno y el Ministerio de Agricultura le da la más entusiasta bienvenida, y lo que podamos colaborar, senador Cepeda, en el refinamiento y en el enriquecimiento de esas normas, pues estamos más que dispuestos. ¿Qué es lo que está pasando? Permítanme ilustrar esto con dos mapas. Aquí tienen ustedes lo que es el mapa de Colombia, que está a la mano izquierda del auditorio. Lo que son las solicitudes de títulos mineros y los títulos mineros efectivamente otorgados ya. Es conocido por el auditorio que en años anteriores al actual gobierno, hubo un otorgamiento desmedido, descuidado, frenético de otorgamiento de títulos mineros, hasta el punto que este gobierno tuvo que decretar, como todavía está vigente, una especie de cuarentena, hacer una pausa en ese frenesí de entrega de títulos mineros a todo el que se asomaba por las autoridades mineras. Y en el mapa que está a la derecha del auditorio, ustedes pueden ver lo mismo, pero referido a los hidrocarburos. En la mano izquierda está la minería propiamente dicha. Aquí no estamos hablando de la minería ilegal, estamos hablando de la minería legal, ya amparada con títulos, ya sea que esos títulos estén en latencia de exploración como solicitudes o ya estén ejerciéndose como exploración. Y a la derecha es el mismo panorama de los lotes que han sido entregados para producción y exploración. ¿Qué pasa si esos dos mapas se sobreponen? Aquí lo tienen ustedes. Este mapa, que yo lo llamo el mapa del manchón negro, al cual ha hecho alusión el senador Cepeda, no es más que la sumatoria de las áreas solicitadas y autorizadas de exploración de minería, de las solicitadas y ya en exploración de hidrocarburos, sobrepuestos sobre la zona agrícola del país. Entonces fíjense ustedes que esto es como si le cayera un manchón negro gigantesco a la agricultura colombiana, que, como es sabido, básicamente se desarrolla en la ladera andina, en los valles interandinos y en las sabanas del litoral caribe, toda vez que la fachada pacífica y la zona amazónica pues están reservadas como zonas de reserva natural. No quiere decir, y en esto quiero ser preciso, que todos estos permisos se vayan a traducir en exploraciones propiamente dicho, pero en latencia, potencialmente, sobre el mapa agrícola de Colombia, sombrea este mapa, este manchón negro, que naturalmente, si no se trabaja con mucho cuidado, puede dar al traste con las potencialidades agrícolas del país. Ya por el momento, las zonas dadas en permiso o en exploración práctica minera o de hidrocarburos cubren casi 19% del área natural, es decir, del área boscosa, permisos que se han dado sobre el área boscosa de la reserva natural reservada. 53,5% del área agrícola y ganadera del país en funcionamiento. Y aquí no estamos contando los 2,9 millones de hectáreas de reservas mineras que se van a adjudicar próximamente en unos bloques
y tampoco la ronda de hidrocarburos 2012 que se apresta a adjudicar la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Adicionalmente, quiero mencionarles un problema también muy delicado conexo con este, que es este otro mapa. Uno de los problemas más delicados que hay en la estructura agraria de la propiedad agraria de Colombia es la carencia de títulos. Este no es un fenómeno solo colombiano, es un fenómeno, podemos decir, andino, es un fenómeno que se da en el Ecuador, que se da en el Perú, entre otros. ¿En qué consiste? En que por razones históricas y sociológicas, muchos campesinos, muchas gentes que trabajan el campo, no tienen títulos de propiedad pleno sobre sus tierras que trabajan, tienen títulos precarios. Son trabajadores honestos, esforzados, pero por diversas razones no tienen títulos. O porque el tío le vendió al sobrino la finca mediante una carta que nunca llegó una carta de compraventa que nunca llegó a protocolizarse en una notaría. O porque el abuelo le dejó en sucesión a los nietos su tierra y esa sucesión se quedó sin formalizarla, sin liquidarla. O porque el colono que lleva varios años trabajando en el baldío nunca ha recibido la titulación de su tierra. Por 1000 razones de ese estilo, se calcula que entre el 40 y el 50% de las tierras que se trabajan en Colombia no tienen títulos de propiedad, no tienen títulos de propiedad plena. Por eso estamos adelantando una política de mucho aliento y de mucha envergadura tendiente a formalizar cuantas hectáreas sean posible de quienes hoy las tienen informalmente. Esta es una política social de mucho calado, porque quien no tenga títulos de propiedad es la manera como se marca la trampa de la pobreza en el campo, y la informalidad en el campo. Quien no tenga títulos de propiedad no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a la hipoteca, no tiene acceso al subsidio, no tiene acceso a muchas de las facilidades que el siglo XXI ofrece en términos de movilidad social, muchas de las cuales avenidas de movilidad social están fundadas sobre la base de quien la reclama tenga acreditada su patrimonialidad sobre la base de títulos plenos. Entonces estamos en una política de formalización de la propiedad agraria. Ya del 7 de agosto del 2010 a la fecha se han formalizado cerca de 1 millón de hectáreas en Colombia, una cifra bastante importante. Ahora bien, ¿pero qué sucede? La ley 160 del 94 dispuso que al lado y lado de cualquier oleoducto, de cualquier gasoducto, de cualquier facilidad de transporte de hidrocarburos, debía reservarse una franja de no menos de 5 kilómetros, franja que además cubre los sitios donde está la exploración misma, donde se estén explotando recursos naturales no renovables, cualquier pozo, cualquier explotación minera que tenga su título definido. 5 kilómetros a la redonda o 5 kilómetros en las franjas de las facilidades de transporte. Entonces, como ha crecido desmesuradamente la minería, la exploración de recursos naturales, como ha crecido también
por razones normales, el entramado de transporte, ya sea de gas, de hidrocarburos o de otros. Entonces, la posibilidad de formalizar, de titular tierras, se ha venido restringiendo notablemente, porque en esos 5 kilómetros no se puede titular. Y entonces aquí cae otro manchón, que aquí lo ven ustedes. Se calcula que esta famosa norma de los 5 kilómetros está hoy afectando cerca de 24.714.000 hectáreas donde no se puede titular. Lo que equivale al 79.6% del territorio rural que no se podría titular tierras a los campesinos. Este problema está haciendo crisis. En este momento, por ejemplo, hay un problema agudísimo en el norte de Santander, en la región de Tibú, del Catatumbo, donde muchas de las tierras que se necesitan formalizar y titular con apremio están afectadas por esta restricción.